El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:07 en la mañana. Tenía algunos reportes de varios de los internautas que me decían que en una partecita, unos segundos, había presentado alguna intermitencia a nuestra señal, pero seguimos y tenemos una excelente visualización a esta hora, así que les agradezco. Dios les pague a Dios mediante en las próximas semanas. Ojalá que nos resulte una operación que estamos haciendo. Esperamos renovar el equipo, ojalá, para poder llegar con una señal de mejor calidad para todos ustedes, que sería fantástico, ¿no? Fantástico. Pero de verdad este programa está al aire gracias a ustedes, a través de la señal de Majestad Radio, a su generosa sintonía. Bueno, dejemos estos temas de la corrupción, que no podemos olvidarnos, hay que seguir hablando, pero dejemos esto y hablemos de los avatares de la política. Hoy a las 16 horas, el denominado Frente UNES, que agrupa a la corriente de la denominada Revolución Ciudadana, Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social y varios colectivos en diversas provincias del país, va a terminar el misterio. Hoy se acaba el misterio, el secreto mejor guardado, la disputa por la precandidatura a la vicepresidencia. Yo hace unas semanas generé un comentario en torno a este tema, porque realmente creo que se generó incluso una polémica que desde mi punto de vista era innecesaria. Pero bueno, así es la política. Que Correa iba a ser candidato, Correa finalmente no podrá ser candidato, que luego que va a ser Carlos Rabascal, que no, que también hay el nombre de Pirina Correa, que por ahí apareció la economista Mariel Saviteri, que por ahí un colectivo propuso el nombre de la académica Carol Murillo. Bueno, el día de hoy será nominado el ingeniero Carlos Rabascal Salazar como compañero de fórmula de Andrés Arauz en las filas de la Revolución Ciudadana. Rabascal además sí participó en el proceso de democracia interna de Centro Democrático efectuado el sábado 22 de agosto. Con esa definición le pregunto a Jacobo García, que ya nos acompaña en esta mañana, y le damos el buenos días a nuestro amigo de esta casa, radioescucha además de este espacio y consultor político que tiene la gentileza de atendernos a esta hora. Jacobo, bienvenido, buenos días. ¿Cómo esta definición podría clarificar el panorama preelectoral, máxime cuando mañana, jueves 17, el Consejo Nacional Electoral tiene que convocar al proceso electoral? Bienvenido, Jacobo, buenos días. Buenos días, querido Fabricio, Silrat, Wendy y toda la familia de Radio Majestad. Un gusto, como siempre, ¿no? Estar con ustedes. Gracias, Jacobo. Bueno, ¿qué te diré, Fabricio? Yo primero, porque yo creo que en este país nunca hay que descartar nada, ¿no? Yo he estado viendo que hay un debate a nivel jurídico en un contexto altamente politizado, ¿no? De la justicia, de los órganos electorales y demás. Veo que hay un debate todavía que vamos a ver cómo se desarrolla a partir del 18 de septiembre, que entiendo yo comienza ya este plazo oficial de inscripción de candidaturas, que es este tema de si realmente el CNE proclamó ese binomio de la Revolución Ciudadana, porque tú sabes que hay un debate, ¿no?, sobre este tema de claro. si proclamó sobre todo la precandidatura de Rafael Correa o no, o simplemente ese trámite no fue aceptado porque supuestamente Correa no aceptó presencialmente. Entonces, hay quien dice que a partir de aquí se puede invalidar hasta ese binomio, y yo ya, visto lo visto en este país, querido Fabricio, yo ya no descartaría nada, ¿no? Pero bueno, suponiendo que no hay problema por ese lado, bueno, veamos cómo va la RC, Centro Democrático, cómo van ya empezando, ¿no?, esta etapa de consolidación del binomio, de presentación a la interna, de consolidación, y cómo van a ir trabajando esta identidad que emana de este binomio, que es algo, si bien van cobijados bajo una identidad muy fuerte, que es el correísmo, es un binomio que de cara a la población y a buena parte de las bases internas es un binomio desconocido o alejado de las figuras más públicas o duras del correísmo. Claro, está claro, por ejemplo, que Andrés Arauz, y eso no se puede ocultar,
Andrés Arauz, que fue ministro de Estado en el gobierno de Correa, no era uno de los ministros más conocidos del gobierno de Correa. Su designación sorprendió a todos porque había, digamos, figuras más conocidas políticamente y públicamente, y claro, el denominado correísmo se decantó por una figura como Andrés Arauz. Carlos Rabascal probablemente es más conocido que Andrés Arauz, pero sería la primera incursión político-electoral de Rabascal. Es un binomio, decía Jacobo, que podría ser desconocido, pero más allá de eso, precisamente por ser desconocido, podría ser un binomio en algún momento potente, podría tener potencia precisamente a partir de aquello. Parece contradictorio lo que digo, desconocido, pero podría en algún momento ser potente, Jacobo. Lo que pasa, a ver, cuando uno compite bajo, insisto, ¿no?, una identidad tan dura, ¿no?, tan conocida ya para la población como es el correísmo, la RC, llamémoslo como queramos, ¿no? Cuando uno compite bajo esos colores, bajo esas siglas, se hace muy difícil construir una identidad, ya no te voy a decir por fuera de, porque tampoco, no sé si hay que construir una identidad por fuera de, pero el construir una identidad propia, ¿no?, dentro de esa tienda política, se hace muy complicado, porque es una tienda política muy acostumbrada, digamos, a forjar su identidad, su camino bajo el liderazgo de Rafael Correa, que es un liderazgo muy fuerte, muy avasallador en todos los términos, ¿no? Entonces, si incluso los líderes correístas más conocidos ya podríamos decir que cuesta también a nivel de opinión pública identificar posicionamiento, atributos por fuera de lo que fue el liderazgo de Correa, imagínate en dos personajes cuya identidad o cuyo posicionamiento está todavía por construir. Yo lo veo complicado, pero bueno, veamos, para esto es toda esta etapa preelectoral, para esto está el arte también de las campañas, las precampañas, para presentarse, posicionarse, y veamos cómo lo hacen, o, cierro con esto, veamos si esto tal vez obedece también a cierta estrategia del correísmo de ir bajo este binomio, o sea, que esto se haya hecho con toda la intención, Fabricio, para otros propósitos. Ahí, por ejemplo, te quiero compartir un mensaje que recibo de mi amigo Juan Pablo Jaramillo, que me escribe. Me dice, al correísmo siempre lo van a criticar, si se elige una figura de Revolución Ciudadana dirán que no hay renovación, y si se pone gente nueva resulta que no son conocidos. Hay un punto intermedio, porque lo que dice Juan Pablo es real, o sea, termina siendo así, Jacobo. Sí, no, obviamente. Lo que pasa, a ver, yo no entro ya en ese debate, ¿no? Yo creo que ese debate ya es más, si quieres, con carga valorativa, ¿no? Hay un juicio de valor fuerte detrás de eso. Yo no entro finalmente en estos temas de si es renovación o no, o si debe irse por lo conocido o no conocido. A lo que me refiero, analizando las consecuencias ya en el panorama electoral y en el debate político, es que sea conocido o no sea tan conocido, me parece difícil para cualquier binomio o candidato el forjar una identidad o un posicionamiento propio por fuera del influjo, no voy a decir influjo psíquico, pero sí ese influjo o esa influencia que Correa tiene, obviamente, como líder reconocido en esa tienda política. Pero ahí, por ejemplo, yo te quiero plantear algo. Yo recuerdo, por ejemplo, la campaña de Leonardo Orlando para la prefectura de la provincia de Manabí. Obviamente, cada campaña es distinta, una elección nacional no tiene equivalencias con una seccional, pero creo que sí te permite hacer algún tipo de comparación o de aproximación. En el caso de Leonardo Orlando en 2019, Leonardo Orlando fue de atrás para adelante, él no tenía ninguna opción y se convirtió en el prefecto de la provincia de Manabí. Y la campaña de Orlando, la campaña central de Orlando fue el prefecto de Correa. Digo, Correa omnipresente en la campaña para la prefectura de la provincia de Manabí y Orlando termina ganando las elecciones. Digo, ¿eso podría traspolarlo a la campaña que se avecina? Es decir, ¿vienen a ser los candidatos de Correa, Arauz y Rabascal? ¿Podrían traspolarlo en la campaña, Jacobo? Yo creo que va a tener un doble componente, ¿no? Previsiblemente la campaña por el lado del correísmo. Un componente es el que tú acabas de mencionar, es el de unir la identidad, el posicionamiento de Arauz y de Rabascal bajo lo que significa Correa, el correísmo, la identidad de la Revolución Ciudadana,
como al estilo de lo que tú señalabas, ¿no? El caso de Leonardo Orlando. Y hay otro componente que inevitablemente tiene que ser ya una presentación, una construcción de posicionamiento, liderazgo y demás, que tiene que ser ya más propio de ellos dos, que no dependa tanto de lo que es el propio Correa, el correísmo, la identidad correísta, porque esto ya es una campaña nacional, presidencial, donde no solamente alcanzaría o bastaría con unir la identidad de una persona con la identidad de Correa. Eso finalmente para una campaña provincial, seccional, sobre todo en una provincia como Manabí, Fabricio, porque Manabí, la identidad correísta de por sí es una identidad súper fuerte, donde el hecho de tú presentarte bajo soy el candidato de esa identidad es más que suficiente, pero a nivel nacional, en una candidatura ya de este tipo, me parece que no basta solo con eso y hay que construir algo independientemente de la fuerte identidad política del correísmo, ¿no? Con la designación de Rabascal, se acaba el misterio. Te pregunto, ¿cómo vio Jacobo García todo este debate en torno a la figura vicepresidencial de la Revolución Ciudadana? O sea, Rabascal participó en el ejercicio de democracia interna de Centro Democrático, pero luego el propio Correa habló de que le están proponiendo a su hermana, cosa que Correa dijo no estoy de acuerdo, lo dijo en este espacio, lo dijo en otras entrevistas también, y se habló de Mariel Sabiteri. Digo, la designación de Rabascal de alguna manera podrá ayudar a ser un elemento aglutinador de aquellos que, por ejemplo, estaban de acuerdo con que sea Pirina Correa o sea Mariel Sabiteri. Bueno, a ver, primero hay que preguntarse, ¿no? Si todo este juego que hemos visto en días anteriores obedece realmente a una discusión, a una disputa interna sobre quién era la persona que iba a acompañar a Arauz, o ha sido un poco parte de estos juegos que vemos siempre, ¿no? Estos globos de ensayo, esto de jugar al despiste, de aupo a uno o a una para distraer mientras ya sé que va a ser el otro. En fin, eso como no lo vamos a saber, queda en la especulación, pero tengo la sensación que sí ha habido parte también de distractores, de juegos. Desde el momento en el que Correa, o presentaron a Correa en la papeleta, yo creo que la RC en parte está jugando a eso. Para mí es inevitable decirlo, porque ellos saben el riesgo y las consecuencias que hay de haber puesto a Correa y de luego todo el proceso que se ha venido de, en fin, de lo de la sentencia, de ahora lo que yo decía al principio del programa, ¿no? Esta posibilidad de que el CNE invalide incluso el binomio, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, sobre tu pregunta de si aglutina o no aglutina, a ver, yo es que vuelvo a lo mismo de antes. En esa identidad correísta tan fuerte, es difícil hablar de diferentes corrientes o de figuras que puedan aglutinar diferentes corrientes. Yo me pregunto también si hay diferentes corrientes para esa base o esa identidad dura correísta. O sea, tengo mis dudas. Yo creo que más bien ahí sí puede haber figuras que tal vez, como la figura de la hermana, ¿no? Pirina Correa, que puede ser un poco más, puede tal vez alejar, si quieres, ¿no? A cierta parte del voto correísta duro que provenga más de la sierra o que no sea una identidad tan dura, por así decirlo, ¿no? Eso sí podría pasar, pero una cosa es eso y otra cosa es decir que otra figura pueda aglutinar, más Correcto. allá de la identidad dura. No sé si me explico. Sí, sí, o sea, correcto. a día de hoy yo te diría que más bien el primer reto es unir la identidad correísta con el posicionamiento de, en este caso, Rabascal, y luego el propio Rabascal, por sus atributos, por su carácter y demás, creo que sí, es una persona que puede ser un punto conciliador a la interna y además, en cierta forma, llegar a otro tipo de electorado, ¿no? Pero esto está por construir y esto está por verse. Finalmente, el correísmo es una identidad también bien compleja, donde su líder no está en el país y donde los conflictos a la interna siempre se dan y ya han empezado. Entonces, Correcto. no va a ser fácil tampoco conciliar y aglutinar ahí, ¿no? Correcto. Dejemos la discusión del correísmo, hablemos también de las otras vertientes políticas.
¿Cómo le ve Jacobo García la candidatura de Yacu Pérez con Pachacutic? Yo he leído algunas reflexiones de Jacobo en los últimos tiempos. Incluso algunas personas han criticado a Jacobo García porque tiene una posición respecto de lo que podría ser la potencia de la candidatura de Yacu Pérez. ¿Cómo le ve a Yacu Pérez ahora mismo como otro elemento que podría aglutinar o podría disputar el mismo nicho electoral de la Revolución Ciudadana? Sí, así es, Fabricio. Yo siempre he dicho, sobre todo desde octubre, ¿no? Yo mantengo la tesis de que el movimiento indígena está en un nuevo momento. O sea, tiene una oportunidad nueva, disponible en el contexto, que no la tenía antes. Y hay que entenderlo, la candidatura de Yacu, la disputa con Isa, con Vargas, creo que hay que entenderlo desde ese momento, si no, nos estamos perdiendo cosas. Entonces, dicho esto, octubre da una nueva oportunidad a los líderes indígenas, y en el caso de Yacu, creo que él es un personaje que puede, por un lado, aglutinar lo que es el voto histórico, duro, más étnico, si quieres llamarlo así, del movimiento indígena, que ahí es donde mucha gente dice que con ese voto esa candidatura es floja, no tiene posibilidad de crecer, pero lo que yo digo es que no solamente puede aglutinar eso, sino que él puede aglutinar votos de aquellos votantes que salen del relato de octubre, es decir, de aquellas movilizaciones, votantes de causas sociales, antigobierno, anti-FMI, antisistema, jóvenes, nuevos votantes, votantes que van por primera vez a votar, que van más allá. Estos te diría que no es tanto desde lo ideológico, sino más desde lo disruptivo, las nuevas causas, el estilo. Ven en Yacu a un personaje disruptivo, con su bicicleta de bambú, ¿no? Que juega dentro de un campo de estilo más disruptivo, antisistema, que defiende el ambientalismo. Entonces, esto le hace a Yacu inevitablemente ser una candidatura competitiva que puede crecer y que de hecho ya tiene más voto por fuera de la base tradicional indígena. O sea, y esto hay que verlo así, que lo vea desde la postura de que en el pasado el movimiento indígena solo se queda en ese 3% de voto duro indígena, me parece que no está entendiendo que estamos en un nuevo momento y donde la Revolución Ciudadana ya no tiene ese 40-60% del escenario cubierto y por lo tanto dejaba poco chance a los demás para crecer. Más bien hay una disponibilidad ahí de voto y electores y Yacu es uno de los personajes que lo está canalizando. Correcto. Vamos al otro lado. Digamos, el apoyo que ha recibido del Partido Social Cristiano Guillermo Lasso y el llamado que hace Lasso a que se adhieran a su candidatura personajes como Otto Sonnenholzner y Álvaro Noboa Pontón. ¿Cómo le deja a Lasso? ¿Cómo se lo ve a Lasso en este momento, Jacobo García? Bueno, creo que ha sorteado muy bien el primer gran obstáculo que tenía, que era justamente el de reconcentrar, ¿no?, el campo de la derecha, el centro derecha, llamémoslo como queramos, ¿no? Ha superado ese primer gran reto que tenía, porque de eso dependía que su candidatura fuera más o menos competitiva. El hecho de que fuera Otto o fuera el propio Álvaro Noboa ya era un limitante considerable para las opciones electorales de Lasso, ¿no? E incluso también el hecho de que los socialcristianos pusieran un candidato o candidata. Entonces, el haber superado con éxito esta primera fase de reconcentrar el escenario ya es un gran punto, ¿no?, para su candidatura, porque él ya logra mostrarse como el único candidato que puede aglutinar a lo que llamamos el anticorreísmo más ideológico, el anticorreísmo de derecha, todo el espectro ideológico del centro al centro-derecha, en fin, toda la gente que busque por ahí una opción, digamos que Lasso a día de hoy es el más opcionado. Pero yo siempre pongo esta advertencia, o sea, aquí las alianzas no es un tema de suma de las partes, o sea, uno tenía 10, otro 5, otro 20 y nos aliamos y ya tenemos 35. No, eso no es así, no ocurre así en este país. Y en el caso de Lasso, el reto que va a tener ahora es seguir creciendo más allá de los números que tiene, que a día de hoy son números que lo ubican como una candidatura competitiva, pero no despegada de, hablando del Tour, poniendo ya analogías del ciclismo,
es una candidatura que está en cabeza de carrera, pero con otros más, con el correísmo, con el propio Yacu Pérez, pero que no ha despuntado más allá de ahí, ¿no? Ahí está el reto a día de hoy. Correcto. Jacobo, voy a comprometerte para seguir hablando en el futuro porque de aquí obviamente nos vamos ya para largo. Mañana será la convocatoria de elecciones y de allí hasta el 7 de octubre ya tendremos la película mucho más clara. Te agradezco por esos minutos, Jacobo. Un abrazo a la distancia. Un abrazo a toda la familia Radio Majestad. Un gusto como siempre, Fabricio. Un abrazo. Gracias. Jacobo García, analista político, conversando aquí en A Primera Hora, 7:26.